Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los Consejos de Manolo, que como todos los martes durante este año nos han acompañado para hablar de prevención, de salud, de recomendaciones, de los males, de las enfermedades principales que nos aquejan, ¿no es cierto? Y siempre con una mirada desde, como decía, desde la prevención, de tratar de llegar un poco antes que la enfermedad y las recomendaciones para que éstas específicamente no ocurran, ¿no? Bueno, y comentarles que hoy estamos cerrando, este martes, estamos cerrando, digamos, lo que es nuestro 15º año de programas. Vamos a tomarnos un descanso, ¿no es cierto?, como hacemos habitualmente. Así que yo quería, en principio, agradecerles por el acompañamiento de todo el año, de todos estos años en realidad, y agradecer también a todas las personas que nos han venido a acompañar y obviamente a todo el equipo que trabaja aquí con nosotros. Hoy, bueno, es un poco, yo había preparado este último programa para hablar de algo que se viene, ¿no es cierto?, que es el clima, el calor, ¿no es cierto?, hablar un poco de lo que es el golpe de calor. Hoy tenemos un pequeño respiro, pero no es para entusiasmarse demasiado. Son 2 o 3 días seguramente de un poco de lluvia y ya después tendremos sin duda un calor importante. Y según los pronósticos nos esperan diciembre, enero, febrero, meses muy calurosos, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Por un lado, el lado bueno de poder disfrutar de las playas, de las piletas, de las vacaciones, de las fiestas, ¿no es cierto? Y por otro lado, las recomendaciones para cuidarse, porque como bien sabemos, todos los años, en esta época del año, estamos sometidos a un clima que es bastante sofocante. Y obviamente que no podíamos dejar este año de hablar, todos los años lo hablamos, nunca pierde vigencia el tema del golpe de calor. La gente pregunta, la gente quiere saber cómo cuidarse, más allá. Por un lado están las recomendaciones que dan los dermatólogos, ¿no es cierto?, que son más que nada para el cuidado de la piel, para las quemaduras solares, y nosotros desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la pediatría y también extensivo a toda la familia, hablamos más un poco de todo lo que es el componente generalizado, el componente orgánico del golpe de calor, ¿no? Entonces, vamos a hacer una descripción de lo que es el golpe de calor, por qué se produce, cuáles son los síntomas que nos pueden estar anunciando que está viniendo un golpe de calor, y obviamente que vamos a hablar también de las recomendaciones para ver si los podemos evitar. Vamos a comenzar entonces definiendo qué es el golpe de calor, ¿no es cierto? ¿Qué es? Como bien lo mostramos acá, el golpe de calor es un trastorno grave que se presenta cuando el organismo normotérmico. ¿Qué quiere decir un organismo normotérmico? El organismo normotérmico quiere decir que cada uno tiene su temperatura. En uno será 36, en otro 36,5, en otro 36,3. O sea, esa es la normotermia. Cuando baja la temperatura hablamos de la hipotermia y cuando se eleva hablamos de la hipertermia. Entonces, ¿acá qué pasa? Cuando hay un organismo que es normotérmico, que tiene su temperatura totalmente regulada, no alcanza, por algún motivo, a perder el calor que genera por sí solo, o sino que también lo absorbe de la temperatura ambiente. O sea que existen dos mecanismos. Un organismo que tiene su temperatura acomodada a su temperatura normal, no puede eliminar la temperatura que está generando de más por algún motivo. Entonces, al no eliminarla, ¿qué hace? El cuerpo se calienta, ¿no es cierto? O si no, directamente el organismo absorbe el calor del medio ambiente, como puede ser un ambiente cerrado, un ambiente poco ventilado o la exposición a la luz solar. Entonces, habitualmente estamos hablando de un golpe de calor cuando el organismo supera los 40 grados, 39, 40 grados, ¿no es cierto? Eso es mucho. Fíjense que nosotros nos manejamos con 36,5, 37, 37,5 ya es fiebre, 38 es una fiebre muy importante y 40 ni hablemos, ¿no es cierto? Estamos
en una temperatura límite, incluso peligrosa, que puede desencadenar en algún trastorno de la conciencia, en convulsiones, en una hipertermia maligna. Entonces, es muy importante conocer este tema de la temperatura. Se genera al llegar a esta temperatura lo que se conoce como una hipertermia grave, o sea, todo el cuerpo se pone caliente, ¿no es cierto? La piel, la cabeza sobre todo, y todo empieza a funcionar fuera de su eje, ¿no? Se considera puntualmente que existe un golpe de calor cuando la temperatura supera estos 40 grados, ¿no es cierto? Y se genera entonces una imposibilidad, acá voy a decir una palabrita un poco difícil, que es hipotálamo, pero para que quede claro, es el centro que regula la temperatura. Así como tenemos el centro de la temperatura, el centro de la visión, el centro de la audición, el centro de la saciedad que nos da apetito o no, tenemos el centro de la temperatura. Se llama hipotálamo. Y ese hipotálamo pierde, ¿no es cierto?, la capacidad de regular la temperatura. Entonces, esta continúa en frecuente aumento y se produce entonces lo que conocemos como golpe de calor con todas las consecuencias que ello implica. O sea que es una alteración del centro regulador de la temperatura, sobrepasa los 40 grados, se vuelve incapaz de regular esa temperatura y obviamente nos vamos a encontrar con el golpe de calor. Bien. Entonces, si nosotros avanzamos un poquito y tenemos que hablar, obviamente, si bien todas las personas están expuestas, más allá de que tomemos las precauciones, todos estamos expuestos a un golpe de calor, hay personas que están en desventaja con respecto al golpe de calor, que están más expuestas. ¿Quiénes son? Obviamente son los bebés. En primer lugar, los bebés, ¿no es cierto?, los recién nacidos, los bebés que van de 0 a 1 año, los niños, los ancianos, las personas mayores, obviamente porque no se dan cuenta o porque no tienen a alguien que los ayude, alguien que los proteja del calor, o si no también las personas con alguna enfermedad, como pueden ser la diabetes, como pueden ser la hipertensión, enfermedades sistémicas, personas normales también que se exponen a temperaturas extremas o si no a ejercicios físicos extremos a los cuales no están habituados. Entonces, no solamente está expuesto a un golpe de calor un bebé, no solamente está expuesto un adulto mayor, un anciano. Cualquier persona que está expuesta a un factor ambiental desfavorable puede sufrir un golpe de calor. Y mucho cuidado con aquellas personas que de golpe comienzan a realizar actividad física a la cual no están habitualmente acostumbrados. Llegan las vacaciones, entonces yo que no hice ejercicio, que hice un ejercicio muy moderado durante todo el año, tengo vacaciones, tengo más tiempo ocioso, entonces quiero aprovechar, pero ¿qué pasa? Tenemos temperaturas altísimas, tenemos horarios inadecuados, tenemos mayor exposición porque estoy usando a lo mejor un horario que utilizo para descansar o para trabajar, ahora lo estoy usando para hacer ejercicio. Y si yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio durante todo el año y de golpe comienzo a hacer los fines de semana y encima lo hago en forma intensa, ¿no es cierto?, superando un poco mis límites, obviamente que voy a estar expuesto necesariamente a un golpe de calor, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hablado de que hay causas que aumentan la producción de calor, son factores externos que aumentan y el organismo no puede eliminarlos, sino también factores que los va adquiriendo del medio ambiente. ¿Cuáles son las causas que aumentan la producción de calor, que hacen que el organismo se ponga con una temperatura más elevada y el cuerpo se ponga muy, muy caliente? Primero, el aumento excesivo de la temperatura ambiente. Ustedes se levantan y van a ver que por ahí nos levantamos ahora con 26, 27 grados, como esta mañana, y uno ya mira el pronóstico y ve que al mediodía vamos a estar en 30 y a las 3 de la tarde vamos a estar en 35. Pero también es bueno mirar dos cosas. Es bueno mirar
la sensación térmica, que es la que se percibe realmente, que siempre está 2 o 3 puntos por arriba de la temperatura ambiente. Y también es bueno mirar la humedad, porque cuando hay mucha humedad, el organismo no puede perder esa temperatura, el cuerpo no puede eliminar esa temperatura, entonces eso predispone y favorece el golpe de calor. También la exposición al sol en horarios no adecuados. Exposición al sol en horarios no adecuados. Los dermatólogos y los médicos en general recomiendan que las personas no se expongan al sol entre las 10 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. Antes decíamos de 12 a 15, de 12 a 3 de la tarde. Hoy van a ver que con este tema del aumento de la temperatura, ¿no es cierto?, la temperatura global, prácticamente se está recomendando una franja muy importante que va desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Son 5 horas, 6 horas y uno tiene que protegerse. Y si necesariamente se va a exponer al calor, tiene que tomar las medidas que se le sugieren habitualmente. El ejercicio físico, por ejemplo, bueno, hay gente que está muy acostumbrada a hacer ejercicio físico y lo va a seguir haciendo y está bien que lo haga. Ahora, no es lo mismo hacer ejercicio físico en un lugar adaptado, adecuado, que hacerlo a plena luz del sol, en la costanera, en un campo de deportes, ¿no es cierto?, donde el sol está cayendo directamente al mediodía. Entonces es contraproducente y va a traer seguramente un deterioro de la salud. La fiebre que aparece en estas épocas, sobre todo recordar que estamos en época en que seguramente el dengue va a hacer una escalada de nuevo, o sea que la persona va a tener calor por la temperatura ambiente, va a tener calor por la fiebre que le va a producir el dengue o cualquier otra enfermedad que todavía están vigentes, con lo cual se magnifica el efecto de la temperatura. El sobreabrigo. ¿Qué queremos decir con sobreabrigo? Por ahí vemos, ¿no es cierto?, algunas personas que aprovechan cuando hacen gimnasia y se abrigan un poco más de la cuenta. Uno cuando va a hacer gimnasia está bien. Si va a hacer en un gimnasio sabe que tiene la ropa adecuada. Si va a hacerlo a temperatura ambiente, ¿no es cierto?, o sea, en plena costanera, por ejemplo, vaya con la ropa adecuada, o sea, una ropa clara, una ropa que le cubra las extremidades en lo posible, pero que no se sobreabrigue. Por ahí vemos personas que van con camperas, que van con fajas de plástico, que van con pantalones térmicos. Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace que el cuerpo no pueda perder la temperatura, lo que hace es perder mucho líquido, entonces se confunde porque uno corre 7, 8 kilómetros o camina 45 minutos y se pesa y bajó 2 kilos. Bajó 2 kilos y está bueno el ejercicio, pero ¿qué pasa? Perdió tanto líquido, se deshidrató, no es que bajó de peso, se deshidrató, se toma esos 2 litros de líquido que perdió y recupera su peso. O sea que prácticamente no es que esté perdiendo peso, sino que lo que está perdiendo es líquido y eso es muy perjudicial para la salud. Están las causas metabólicas, ¿no es cierto? Enfermedades metabólicas son aquellas que afectan a todo el sistema en general y son personas que tienen que tener ciertas recomendaciones especiales y también que uno por ahí no está acostumbrado a tomar mucho líquido. Las recomendaciones son que el líquido se debe ingerir en todo el año, ¿no es cierto? No solamente cuando hace calor, no solamente cuando uno tiene sed, sino que tiene que ser un componente habitual. Uno tiene que ingerir 2 a 3 litros de líquido por día, ¿no? Vamos a ver después qué tipo de líquido, obviamente que vamos a ver. Pero más o menos hay que ir pensando en que la ingesta habitual de esto que estamos viendo ahora, que es lo más sano que hay, que es el agua, tiene que ser de 2 a 3 litros por día. Entonces pónganse a pensar cuántos son 2 litros, y 2 litros son más o menos 8 copas como esta que ustedes vieron recién. Entonces pónganse a pensar si durante el día han consumido 8 copas de este tamaño. Más o menos 250 cada uno son 2 litros. Es excepcional que una persona... Si no, yo tomo mate. El mate, quiero aclararles que no hidrata. Esto que ven en pantalla sí hidrata, el agua, ¿no es cierto?
Ahora, cuando uno toma mate, el mate es, digamos, como te da placer, te da bienestar, te estimula un poco, pero la cantidad que uno toma de mate en todo el día no es suficiente. No es lo mismo que tomarse cada tanto un vaso o una copa de agua, ¿no? Así que sano como el agua no hay. Bien, después están las causas que disminuyen la pérdida de calor. A ver, si mi cuerpo tiene temperatura por algún motivo, porque corrí más de la cuenta, porque estoy muy abrigado o porque estoy encerrado en un ambiente donde no hay una buena ventilación, si bien estoy en la oscuridad, no tengo una buena ventilación, una buena refrigeración, entonces yo puedo tener un golpe de calor incluso estando a la sombra. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Puedo estar a la sombra y puedo tener un golpe de calor aunque no me esté dando el sol, porque la temperatura de ese ambiente cerrado es muy alta. Entonces mi organismo, de que por sí ya tiene una temperatura elevada, al encontrarse con la temperatura más elevada que la del cuerpo, no puede perder, no puede transmitirla, ¿no es cierto? No puede eliminar esa temperatura, al contrario, la va concentrando. Los ambientes muy húmedos, contra todo lo que uno cree, el ambiente húmedo es muy perjudicial. Pues decimos, se siente mucho el calor y la humedad, cuando uno transpira y hay más humedad, digamos, se pierde menos temperatura contra todo lo que se cree. Es preferible el clima seco, ¿no es cierto? La deshidratación, que puede ser por varias causas, puede ser porque uno no tuvo una suficiente ingesta de líquidos, porque tiene alguna enfermedad, por ejemplo, tiene vómitos o tiene una gastroenteritis, o sea, tiene diarrea. Entonces es impresionante la cantidad de líquido que se pierde, agreguémosle la transpiración por la fiebre. Entonces, y si encima hay dificultad para transpirar, como bien dice acá, porque hay enfermedades de la piel, ustedes saben que la piel es muy permeable y absorbe cosas y elimina cosas, ¿no es cierto? Es una membrana prácticamente. Ahora, hay enfermedades que afectan a la piel, entonces hacen, o medicamentos que uno está tomando, que la piel tenga dificultad para eliminar ese líquido, o sea, que tenga dificultad para transpirar. Y por supuesto, también no debemos perder de vista el uso de drogas, ¿no es cierto? De todo tipo de drogas, pero especialmente algunas. Ustedes van a ver que siempre es noticia que, sobre todo en las conocidas como fiestas electrónicas, ¿no? Van a ver que se consume muchísima agua, se consume muchísimo líquido, pero sobre todo agua. Las personas necesitan consumir constantemente droga y no es porque estén bailando una música electrónica ni se estén moviendo al ritmo de la música electrónica, sino que lamentablemente estas fiestas se caracterizan porque, aparte de todo lo que brindan, favorecen, ¿no es cierto?, el consumo de ciertas sustancias, obviamente ilegales, y estas sustancias siempre van acompañadas necesariamente de una ingesta copiosa de líquido. Ustedes van a ver, si llegan a ver alguna de estas fiestas o van a ver después de que se produjo algún evento, ¿no es cierto?, desagradable en una fiesta electrónica, botellas de agua, pero litros de agua y botellas de agua tiradas en el piso, ¿no es cierto? Contra todo lo que uno cree, no son tanto bebidas alcohólicas, sino son más bien bebidas de agua que ayudan a metabolizar esas sustancias ilegales que todos conocemos, que no las voy a nombrar, pero que todos conocemos. O sea, como ven, hay factores entonces que hacen que el organismo adquiera temperatura del medio ambiente y a veces hay factores que hacen que el organismo no pueda eliminar el calor. Entonces, ese organismo que yo les decía que es normotérmico, se transforma en un organismo hipertérmico, produce hipertermia y produce a lo que conocemos como el golpe de calor. Decíamos, más frecuente en los niños. No es que sea más frecuente en los niños por algo en especial, sino porque los niños no se dan cuenta. Si uno no le da agua, no toman. Los adultos mayores o aquellos que ya están muy ancianos también, si uno no está dando constantemente, dándole líquidos, por ahí es que como que no sienten esa necesidad de tomar líquido. Entonces, entre lo poco que se les aporta de líquido, el calor excesivo que tiene el organismo, el calor excesivo del medio ambiente, hacen un combo perfecto para que el organismo tenga un golpe de calor, ¿no? Bien, ahora,
¿Cómo sabemos que estamos? Ya vimos los condicionantes del golpe de calor, ya vimos cuáles son los factores que lo pueden provocar. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas y los signos que pueden tener. Y les quiero decir cómo nos damos cuenta de que estamos sufriendo un golpe de calor. Porque a lo mejor estamos trabajando, sentados frente a una computadora, estamos haciendo un ejercicio, estamos pedaleando, estamos haciendo cualquier actividad y podemos empezar a sentir los síntomas del golpe de calor. ¿Cuáles son los primeros que aparecen? ¿Cuáles son los más visibles? Bueno, obviamente el aumento de la temperatura corporal. O sea, uno se toca la piel, se toca las manos, se toca la cabeza, se toca la cara y el cuerpo está como hirviendo, como que uno tiene fiebre, tal cual dice acá. Aparece fiebre que en realidad es producida por el aumento de la temperatura del cuerpo. O sea, uno siente que el cuerpo está caliente, que le hierve el cuerpo, ¿no es cierto? Eso se traslada también a un trastorno que produce el aumento de la temperatura y es la irritabilidad. La persona se pone nerviosa, se pone irritable, se pone chinchuda, los bebés se ponen llorosos, inquietos, lloran y uno no sabe de qué le pasa, ¿no es cierto? Le frota la pancita para que elimine los gases, lo alza, el bebé llora, llora, llora constantemente, está irritable, no encuentra acomodo, no encuentra que le calme, la mamá le quiere dar el pecho, el bebé no quiere, no encuentra un lugar donde apoyarlo, o sea, esa es la irritabilidad, ¿no es cierto? El estar constantemente en una sensación de nerviosismo y de malestar. El llanto extremo, como les decía, esto se ve mucho obviamente en los bebés, cuando uno tiene, si nosotros tenemos un día de mucho calor, el bebé no está tomando mucho líquido, le notamos el cuerpo calentito, está irritable y llora continuamente, nos estamos aproximando a un golpe de calor. Es más, el bebé ya está padeciendo un golpe de calor. Esto va seguido de algo que es característico, ¿no es cierto? Y que es el dolor de cabeza. Generalmente cuando uno se expone a la temperatura ambiente, que es yo siempre pongo a los espacios libres, ¿no es cierto? La costanera o el estar en el agua también, estando incluso en el agua, pero con la temperatura, con la cabeza expuesta, aparece el dolor de cabeza. Habitualmente uno dice, va a la guardia y dice, bueno, lo que tenés es una insolación. La insolación es el efecto del sol sobre el cuerpo, ¿no es cierto? El efecto de, digamos, de quemar la piel, de quemar la cabeza. Entonces el dolor de cabeza por la insolación es otra cosa. Ahí la insolación pasa a ser uno de los elementos del golpe de calor. O sea que la insolación como en sí misma no es un diagnóstico, no es una enfermedad, sino más bien es un signo o un síntoma. Después uno ya va entrando en un terreno un poco más escabroso, como ya empieza a sentirse mal, tiene náuseas, tiene ganas de vomitar, tiene mareos. La piel se pone muy irritada por el sudor, ¿no es cierto? Se pone la piel seca, se pone irritable, se pone roja, sobre todo en determinadas zonas, en el pecho, en el cuello, van a ver cómo aparece como un sarpullido, y también en las axilas y en las ingles. Esos son los lugares donde uno más se va a encontrar con los síntomas de la piel. Y obviamente que aparece algo que ya le pone, digamos, la firma al golpe de calor, que es el agotamiento físico y mental. O sea, uno llega a la casa y como que llegó y no tiene ganas de nada, ¿no es cierto? No tiene ganas de comer, no tiene ganas quiere acostarse en la cama, perdió el apetito, perdió las ganas, perdió las fuerzas, está como agotado mentalmente. Uno se pregunta, pero si no trabajé tanto, no hice tanto, no estuve sometido a tanto estrés, pero estuve sometido a mucha temperatura, o estuve muy abrigado, no me funcionó el aire acondicionado, no tomé suficiente agua, entonces obviamente ya estoy con los primeros síntomas, porque estos son los síntomas de inicio del golpe de calor. Obviamente que tenemos otros síntomas, ¿no es cierto? Que ya aparecen cuando esto está más avanzado. Y entre esos síntomas, antes de pasar a qué hacer, les quiero recordar cuáles son los síntomas extremos, ¿no es cierto?
En esto que yo le decía, el agotamiento físico y mental, a veces hasta se puede llegar a tener un dolor de cabeza extremo y también pueden aparecer episodios convulsivos. O sea, una persona que tiene un exceso de temperatura corporal llega a un extremo que, superando los 40, 41 grados, empieza a temblar. No son chuchos, son el principio o el inicio de las convulsiones. Después puede sobrevenir un desmayo, puede sobrevenir un deterioro de la conciencia, puede sobrevenir un estado comatoso, ¿no es cierto? E incluso, lamentablemente, si uno no llega a tiempo, el golpe de calor puede tener un desenlace fatal. Bien, ahora sí vamos a seguir un poquito. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con el golpe de calor? Hay algunas cosas que son necesarias. Va a depender mucho. Acá yo hice más hincapié en los que están más indefensos, ¿no es cierto? Que son los bebés que no pueden defenderse, que a lo mejor no están al cuidado de los padres todo el día, quedaron al cuidado de otra persona que por ahí no entiende bien cómo es el manejo del bebé. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarle el exceso de ropa que pueda tener. Sacarle el exceso de ropa. A veces uno no se da cuenta, y porque es un bebé recién nacido y ya está en la casa el tercer o cuarto día y la temperatura del ambiente sin el aire está en 26, 27 grados y el bebé está súper abrigado. No es necesario. El bebé que está en la casa, que está normotérmico, tiene que tener una... A ver, si nosotros tenemos calor, el bebé tiene calor. Entonces, si yo estoy en una musculosa o estoy sin camisa, estoy con un short, porque tengo calor y tengo un bebé que está con un enterito, que está con una ranita, con la cabeza tapada, ¿no es cierto?, con las orejeras acá, y está abrigado, obviamente que ese bebé está expuesto a tener un golpe de calor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la ropa inmediatamente como si tuviera fiebre. Dejarlo en pañales, y a veces eso incluso no va a ser suficiente. ¿Por qué no va a ser suficiente? Porque simplemente lo que hacemos es sacarle la ropa. Con eso vamos a bajar un poco la temperatura, pero vamos a bajarla un par de grados. Ahora, yo necesito que ese bebé, que a lo mejor llegó a 39 grados, le saco la ropa, le bajo a 37 y medio, 38, necesito su normotermia, necesito llevarlo a sus 36 grados. Si no lo logro sacándole la ropa, le voy aplicando paños fríos en la cabeza y en el cuerpo. Es como cuando hablábamos, ¿se acuerda? En varios programas que hemos hablado de cómo bajar la temperatura. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Cuando un chico tuvo una convulsión por fiebre, cuando un chico tiene fiebre alta por alguna enfermedad, y ustedes van a ver que le dan un antitérmico, le dan un antifebril de los más conocidos y no baja la temperatura, y le sacamos la ropa y no baja la temperatura, entonces viene lo más práctico que hay, que es darle un bañito. Hay mucha gente que le tiene mucho temor a poner en el agua, en una bañera, a un bebé que está con fiebre. Obviamente que no lo vamos a poner de golpe, no lo vamos a poner en el agua helada, pero lo mejor y lo más sano para bajarle la temperatura a un bebé es ponerlo en agua templada, en agua tibia, ¿no es cierto?, en una bañerita, y mientras tanto le vamos poniendo paños con agua fría en la cabeza. Si ustedes le ponen el paño, que lo mojan en una palanganita con agua y con unos cubitos de hielo, ahí el paño lo ponen un rato, lo ponen sobre la cabeza del bebé y van a ver que a los 30 segundos, 45 segundos, ese paño está caliente. Ya hay que reemplazarlo, volver a mojarlo y volver a ponerlo sobre la cabeza. Esto va acompañado dentro de la bañera, ¿no es cierto? El bebé está dentro de la bañerita. Entonces, ¿qué hacemos? Eso que comenzó con agua tibia, le vamos agregando agua natural. Vamos abriendo el agua fría, le vamos agregando, cosa de intercambiar, y que el agua se ponga templada, ¿no es cierto? Y ahí el bebé tiene que permanecer 15 a 20 minutos. Esto yo siempre les recomiendo porque ¿qué pasa? A veces lo que hacemos es, ponemos al bebé con 39 grados en la bañerita, le ponemos los paños fríos,
Vemos que al ratito el bebé empieza a temblar, se pone los labios morados, se pone las manos moradas, se pone los pies morados y empieza con un temblor. Entonces, temerosos lo sacamos rápidamente. No, error. El cuerpo, cuando empieza a perder temperatura, empieza a tener estos temblorcitos, ¿no es cierto? Estos temblores que son musculares, que no son convulsiones, quiere decir que recién está empezando a bajar la temperatura. Entonces, si yo me apresuro a sacarlo porque lo veo tembloroso, lo saco con 38, lo expongo a la temperatura ambiente, que es altísima, y en 10 minutos el bebé vuelve a tener fiebre de nuevo. Entonces, la idea es ponerlo en el agua, echarle con un jarrito agua tibia primero, después agua fresca, después agua natural, alternar con los paños en la cabeza con cubitos de hielo, y cuando está temblando, aguantarle dentro del agua 10, 15, 20 minutos hasta que el bebé deja de temblar, y si uno le toca, van a ver que recién ahí, pasados 15 o 20 minutos, la temperatura más o menos puede estar en 36,5, 37, que sería algo que a nosotros nos alivia y podemos sacarlo del agua. Y ahí viene algo importante que también quiero recalcarles. Lo sacamos del agua, lo secamos rápido con una toallita y le ponemos un pañal, le ponemos un shortcito, pero de ninguna manera lo volvemos a abrigar. Porque si le ponemos de nuevo un enterito, una ranita, le ponemos una ropa abrigada, el bebé a los 10 minutos vuelve a tener fiebre. Entonces es todo un proceso que hay que hacer, ¿no es cierto?, de entrar al agua con 39 grados, llevarlo dentro del agua a 37, 37,5, sacarlo de ahí y dejarlo con temperatura ambiente e inclusive en un lugar fresco y hasta con el aire prendido, y no abrigarlo enseguida para que no volvamos a levantar esa temperatura inmediatamente. Y a veces hay que reiterar este procedimiento 3 o 4 veces hasta que pase el motivo que le está provocando esta hipertermia. Obviamente el bebé va a quedar en un lugar fresco y bien ventilado y no expuesto a esa temperatura ambiente que le provocó el golpe de calor. Bien, estas son las primeras recomendaciones que hacemos. Entonces hemos definido qué es el golpe de calor, hemos hablado sobre las causas más frecuentes, por qué se produce, por qué se pierde temperatura o porque se gana temperatura al medio ambiente, cuáles son los síntomas más frecuentes, y empezamos a hablar de las primeras recomendaciones del bebé. Obviamente que nos quedan unas cuantas por delante todavía, recién estamos comenzando, pero bueno, hacemos un breve paréntesis, un par de minutos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al número que figura en pantalla, al 3765-183000, si hay alguna duda que tengan con respecto a cómo bajar la temperatura, cómo bañar a los bebés, cómo manejarnos con las personas adultas, cómo evitar el golpe de calor, estamos a disposición y vamos a evacuar las dudas que tengan si están a nuestro alcance. Así que les recomiendo, tómense un buen vaso de agua, tomamos una pausita de un par de minutos y seguimos con las recomendaciones para evitar el golpe de calor. Bien, estamos de regreso y estamos en este segundo bloque del programa para seguir hablando del golpe de calor, sobre todo porque nos esperan diciembre, enero, febrero, que van a ser meses bastante tórridos, así que yo creo que era necesario hacer este programa y darle estas recomendaciones, sobre todo por el tema de que
es muy importante en los niños, ¿no es cierto? Y en los adultos, como les decía. Entonces, estábamos hablando de que había algunas medidas que debíamos tomar. Vimos la primera parte de esas medidas, ¿no es cierto? Vimos que, bueno, hay que sacarle la ropa, traté de explicarle, de ser muy práctico en cuanto a cómo hacerle un baño. No le tengan miedo al baño, a darle un bañito al bebé, porque es lo más sano, es lo que más rápido le va a bajar, les evita ir corriendo a una guardia donde se va seguramente a recibir un inyectable para bajarle la temperatura, y uno lo puede hacer en forma natural. Una vez que uno aprende a manejar este tema de los baños, de los paños, de la bañerita, de tenerlo 20, 30 minutos, van a ver que es lo más práctico que hay y es lo más sano para el bebé, ¿no es cierto? Pero no todo termina con el baño y tratar de bajar la temperatura. Hay otras medidas que son tan o más importantes como las del baño, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el bebé es un bebé que todavía toma el pecho, que ojalá haya tomado el pecho desde que nació y tenga 1 año y lo siga tomando, tratar de darle inmediatamente, porque eso le aporta muchísimo líquido, ¿no es cierto? Le aporta mucho líquido. Entonces, si el bebé no está muy dormido, no está lúcido, está consciente y puede succionar bien, aparte de bañarlo, inmediatamente darle el pecho para que recupere un poco de líquido, ¿no es cierto? Ofrecerle abundante cantidad de líquidos también. Acá podemos entrar en varias opciones, ¿no? Ya estamos hablando de un chico mayor, un chico no de 1 año que a lo mejor ya dejó de tomar el pecho, pero bueno, podemos darle agua, ¿no? Podemos darle la leche en caso de que también la tome, podemos usar las sales de rehidratación oral. Ahora yo le voy a dar en un apartado las sales de hidratación oral. Todos los que frecuentan las guardias, sobre todo, ¿no es cierto?, en los veranos, saben que son esos sobrecitos que se compran en la farmacia y que se preparan con 1 litro de agua, y es como un suero, ¿no? Un suero oral. Entonces los pediatras le enseñan habitualmente en la guardia, o les enseñamos a cómo darle por cucharitas, de a poquito, constantemente, porque eso no es agua solamente, tiene sales, tiene minerales, tiene sodio, tiene cloro, tiene potasio, o sea, tiene un montón de componentes que es prácticamente como el suero que se pone endovenoso. Entonces, si uno puede hidratarlo en forma oral, se evita ponerle al bebé una agujita en la vena, colgarle un suero, y bueno, ya sabemos que una vez que se pone un suero la cosa se va complicando. También podemos usar los sueros de preparación casera, son muy importantes y tienen otro detalle, que las sales de hidratación no son baratas, no están al alcance de todos. Entonces yo en un par de minutos les voy a contar cómo se prepara el suero casero. También hay que dejar que el bebé descanse, ¿no? En un ambiente fresco, en un ambiente tranquilo, tratar de que se relaje un poquito después de todo lo que pasó. Y obviamente que si el bebé no responde a estas medidas, se debe consultar inmediatamente a un profesional. Entonces, haciendo un pequeño repasito, hacemos que el bebé está con fiebre. Yo hablo del bebé, pero esto es aplicable a todas las personas, a todos los niños sobre todo, pero también a cualquier otra persona. Primero tratamos de bajar la temperatura con los baños, con agua tibia, después con agua fresca, después con agua templada. Nosotros hemos llegado a veces en las guardias a poner a los bebés ante el espanto de las abuelas, ¿no es cierto?, que nos miraban atrás como diciendo, por Dios, ¿qué le está haciendo este hombre? Poníamos a los bebés en las bañeritas, le cargábamos agua, le pedíamos a las enfermeras que traigan las cubeteras con hielo y tirábamos los cubitos de hielo en el agua, ¿no es cierto?, para que el agua se enfríe. Y así todo, ese bebé uno lo tocaba y seguía caliente estando en el agua fría. Por supuesto que esto es un proceso paulatino, lento, que se va haciendo en unos minutos. Entonces, agua, primero tibia, luego templada, luego fresca o fría, paños fríos en la cabeza, darle la teta inmediatamente si un bebé que todavía toma el pecho, si no toma el pecho, darle líquidos o darle sus mamaderas, darle también caldos que son bien saladitos, que tienen muchos minerales también.
sacarle toda la ropa, no abrigarle demasiado y después ponerlo en un ambiente de total relax, ¿no? Les decía de cómo se prepara, ¿no es cierto?, el suero casero. Esto es como cuando... Esto lo aprendimos hace muchos años. Yo recuerdo cuando recién se empezó a hablar de la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no es cierto? Esos bebés que no pueden tomar leche de vaca, o sea, no es que no pueden tomar solamente leche de vaca, no pueden tomar leche en polvo, porque la leche en polvo obviamente se hace de la leche de la vaca. La leche de la vaca tiene, así como tiene azúcar y tiene otros componentes, tiene una proteína animal y hay bebés que son alérgicos a esa proteína. Yo le estoy hablando de muchos años atrás. Bueno, había bebé que nosotros por la clínica, porque cada vez que el bebé tomaba leche se brotaba todo, o se distendía la panza, o tenía diarrea, asumíamos que el bebé tenía una intolerancia a la proteína animal. Obviamente que tenía que dejar de tomar leche, entonces le hacíamos preparar una leche de soja. La hacíamos preparar en forma casera. No existían las fórmulas ahora que se compran en la farmacia, que son ya sin proteínas, que son leches con proteínas vegetales, que obviamente le hacen perfectamente bien al bebé, pero que le hacen muy mal al bolsillo. No sé, yo quiero contarles que una lata de leche especial, ¿no es cierto?, una lata hidrolizada para reemplazar a una leche común, y estamos hablando de 100.000 pesos. Una latita de 400 gramos, y esa latita le dura con suerte una semana. Entonces un bebé que es alérgico a la leche de vaca y que tiene que tomar leche de soja o hidrolizada, y va a gastar 400.000 pesos por mes en leche. Imagínense lo que es eso. De la misma manera, ¿no es cierto? Bueno, obviamente después aparecieron las leches medicamentosas, como se conocen ahora, y se solucionó el problema. En su momento, cuando no disponíamos del suero oral del que se compra ahora en la farmacia, 2, 3 sobrecitos y uno le prepara un litro de suero, lo que hacíamos era esto. Tomábamos 1 litro de agua, y esto se puede seguir usando, ¿eh? En vez de ir a la farmacia y comprar 1 litro de suero, que no es barato, esto se prepara en forma casera. Con esto se puede hidratar a un bebé cuando está deshidratado, cuando está con diarrea, cuando está con vómitos, y lograr que se hidrate. Esto es como si usáramos un suero endovenoso, nada más que lo vamos a usar por vía oral. Toman 1 litro de agua, le exprimen un limoncito, ¿no es cierto? Se pone una cucharita de sal, se pone una cucharita de bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio común que se compra en sobres, y una cucharadita de azúcar. Entonces, son 3 cucharitas en total, una de sal, una de azúcar, una de bicarbonato, un chorrito de limón, ¿no es cierto?, y 1 litro de agua. Con esto nosotros preparamos un litro de suero oral. El mismo suero que se prepara en la farmacia, es muy barato, es muy económico, está al acceso de todos y le va a sacar, les puedo asegurar que le va a sacar del problema inmediatamente. Así que una manera práctica así como se hacía la leche de soja en su momento, que le mandamos a hacer con el poroto de soja, mezclado con y cocinar varias horas, era todo un trámite, no era sencillo, pero las mamás lo aprendían. Ahora de la misma manera pueden aprender, ¿no es cierto?, a preparar el suero oral. Bueno, ¿cómo prevenir los golpes de calor? Seguimos hablando ya de prevención, ¿no es cierto? ¿Cómo evitar que lleguemos a esa situación? Por el golpe uno dice, se agarró un golpe de calor. No, un golpe de calor puede ser tremendo. Como yo les decía, puede deshidratar al bebé, puede ponerlo en un estado de inconsciencia, en un estado de obnubilación, en un estado de coma, en un estado de convulsiones, y hasta si uno no llega a tiempo y no se da cuenta, puede provocar un desenlace fatal. Entonces no es para tomarlo a la ligera, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hacer por nuestros bebés? Ofrecerle el pecho en forma habitual, darle constantemente el pecho,
más de lo habitual, ¿no es cierto? Inclusive para que se hidrate, para que reciba más líquido. Ofrecerle líquidos, hablamos del agua, hablamos de los jugos, hablamos de los sueros, a todos los bebés y niños con frecuencia. Cuando hay mucha temperatura, cuando hay temperatura ambiente elevada, el bebé tiene que tomar más veces el pecho, tiene que tomar más líquido. Hay que bañar al bebé con más frecuencia, ¿no es cierto? Bañarlo 3-4 veces al día. Sacarlo del baño, es un baño refrescante, no es para limpieza, es refrescante. Le secamos rapidito con una toalla, le ponemos un pañal y lo dejamos en pañal. En pañalito, y puede estar así como nosotros estamos en short. Yo le decía, bueno, que el bebé esté en su pañal, ¿no es cierto? Obviamente si el aire está prendido lo protegemos un poquito, si el aire está apagado que se quede directamente con su pañal. También hay que ofrecerle varias comidas ligeras al día, ¿no es cierto? Generalmente comidas livianas, tratar de evitar en el verano, en los chicos, las comidas muy elaboradas, evitar porotos, evitar lentejas, evitar los guisos, evitar darle más bien comidas ligeras, más rápidas, más frescas, con más adecuadas a nuestra temperatura ambiente. Y también no obsesionarnos con que los chicos tengan que realizar todas las actividades que hacen durante todo el año. Están de vacaciones, están descansando, así como nosotros nos tomamos un respiro en nuestro trabajo, los chicos se toman un respiro de sus actividades habituales, de la escuela, de computación, de inglés, de cualquier otra tarea que pueda estar haciendo y necesita sus vacaciones. Entonces, realizar una actividad más relajada con los niños, así como nosotros también nos tomamos nuestro tiempo y nos vamos al río, nos vamos a caminar, nos vamos a tomar un poco de sombra, no de sol, ¿no? Vamos a hablar un poquito más del sol seguramente. Seguimos y hay muchas cosas, fíjense todo lo que se puede hacer, y esto no es plata, esto es cuestión de usar un poquito el sentido común. No realizar esfuerzo físico los días de calor extremo, o sea, un día de 39 grados y no podemos ir a jugar al fútbol, no podemos, para eso están los jugadores profesionales, miremos cómo juegan ellos. No ir a correr los días de mucho calor, mantener a los bebés y a los niños con ropas ligeras, livianas. ¿Qué son ropas ligeras y livianas? Son las ropas blancas, transparentes, de hilo, ¿no es cierto? Nada que sea sintético y que le provoque mucho calor. Proteger a los bebés y los niños del sol. Acá es importante, y en esto me van a dar la derecha los dermatólogos, el tema de las pantallas solares, ¿no es cierto? Si bien es cierto que no se pueden usar desde el nacimiento, hay un momento que pueden empezar a usarlas y hay que usarlas aún cuando uno saca a pasear al chico y aunque no esté al sol, expuesto directamente, cuando uno lo traslada en la calle o lo traslada hasta la guardería y tiene que ir con su protector solar, un factor alto, de buena marca, embeberlo, ¿no es cierto?, renovarlo periódicamente, tratar de, sobre todo, como les decía, fíjense, de 10 a 17 horas. Uno cree que a las 5 de la tarde el sol ya no lastima, no. El sol de las 5 de la tarde es tan malo como el de las 3 de la tarde y tan malo como el de las 10 de la mañana. Tratar de situarlos en lugares frescos y ventilados. La ropa tiene que ser de hilo de algodón, preferentemente, ¿no? Y si no, puede ser que esté desnudito, que esté con el pañal nomás. Y también no permanecer mucho tiempo dentro del coche. Cuando decimos del coche, hablamos del automóvil. Ojo, porque los bebés no deben estar en esta época dentro de un automóvil durante muchas horas. Ni hablar de decir, bueno, que esperen el auto con alguien y mientras yo me voy a hacer las compras del supermercado y el bebé espera dentro del auto porque se va a agarrar un golpe de calor, le va a dar un golpe de calor, va a tener problemas, se va a desvanecer, va a perder mucho líquido, más allá de los otros accidentes que fuimos hablando a lo largo del año y que tenían mucho que ver con el tema del uso del automóvil, ¿no es cierto? Entonces, no permanecer mucho tiempo e incluso le digo más, si uno está en un ambiente, en un parque, está a la sombra, la resolana también hace
un efecto calor importante. Y si uno está en una pileta, al borde de una pileta, el reflejo del agua también traslada al cuerpo el efecto del calor. Entonces, fíjense que no se soluciona todo poniendo, no, me meto en la pileta y no voy a tener un golpe de calor, estoy en la sombra, no voy a tener, no es así. Cualquier persona que esté expuesta a una temperatura ambiente elevada puede sufrir un golpe de calor. Bien, bueno, y un poco para ir redondeando esto y dándole ya las palabras finales, vamos a ir viendo algo que es más bien una conclusión que uno saca después de ver tantos chicos o tantas personas con el golpe de calor, ¿no? Yo podría decirle, y me gustaría enfocar esto para que se nos grabe esto, ¿no es cierto? En definitiva, después de todas estas recomendaciones que le hemos dado, el golpe de calor es una situación desagradable, pero fácilmente prevenible. O sea, ¿es desagradable? Sí, pero es fácilmente prevenible. Yo traté de encontrar las mejores palabras para explicarles esto, para contarles esto. La mayoría de las veces se produce porque transgredimos las normas de cuidados y medidas de protección que debemos tomar con los bebés, porque nosotros las transgredimos, ¿no es cierto? Ya sea por descuido, ya sea por desconocimiento, que es entendible, y algunas veces, lamentablemente, por situaciones médicas que aquí sí ya no se pueden evitar, ¿no es cierto? Entonces, pero vamos a repasarla porque es importante. Entonces, vamos a concluir que el golpe de calor es una situación muy desagradable, pero fácilmente prevenible. Hablamos una hora de cómo prevenir el golpe de calor. Fíjense si no hay forma de prevenirlo. La mayoría de las veces se produce porque transgredimos las normas de cuidados y medidas de protección que debemos tomar con los bebés y niños, ya sea por descuido, ya sea por desconocimiento o porque algunas veces, lamentablemente, hay situaciones médicas que no vamos a poder evitar, como las diarreas, los vómitos, las convulsiones u otro tema. Bueno, yo quería un poco cerrar el año con esta charla, más allá de que hoy no es un día de excesivo calor, llovió un rato a la tarde, tenemos, como les decía, un par de días con lluvia, pero el calor va a volver, ¿no es cierto? Y va a volver con muchas, como que digamos, fue un par de pasos para atrás para volver con más fuerza. Así que seguramente vamos a tener muchos días de mucho calor, muchos días de temperatura ambiente excesiva, vamos a tener problemas con el agua, como siempre suele faltar en esta época, vamos a tener problemas con la luz que se corta, no todas las personas, no todos los hogares tienen acceso a un aire acondicionado, a un ventilador, y sus ambientes son bastante chicos y bastante poco ventilados, entonces el golpe de calor necesariamente puede llegar a ocurrir. Así que estas son un poco las recomendaciones que yo les quería dar, cerrando este programa, nuestro último programa del año. Espero, como siempre, que les sea de utilidad, ¿no es cierto? Que todos estos temas que fuimos tocando, tratamos de elegir los temas que más nos preocupan, que los vemos más frecuentemente. Hablamos de algunas enfermedades poco conocidas, pero que, bueno, para el que las tiene, representa el 100% de su problema también, ¿no? Y la idea es que, bueno, nos tomemos un descanso, ustedes y nosotros, que el año próximo ojalá podamos darle continuidad a nuestro programa y que simplemente agradecerles, ¿no es cierto? Agradecerles porque este programa tiene vigencia, sigue vigente por ustedes, nació para estar un par de meses, probar a ver cómo nos iba 6 o 7 meses y hoy estamos cerrando 15 años de programación ininterrumpida, todos los martes, a veces los lunes por el fútbol, a veces un miércoles porque, bueno, uno no estuvo operativo ese día, pero tratando siempre de mantener esta temática, ¿no es cierto?, de hablar mucho de recomendaciones, de prevención,
hablar poco de enfermedad y hablar mucho de salud. Y creo que poco a poco se fue logrando este objetivo, que no es solo por el programa, ¿no es cierto? Es porque ustedes están atrás, porque ustedes nos piden los temas, porque nos acompañan con los mensajes, porque nos acompañan viendo la repetición del programa. Los que no pueden verlo el martes, sé que lo ven el sábado, porque nos encontramos en la calle y es muy grato que a uno, no que lo reconozcan, sino que le digan: me estuve viendo el programa, me sirvió tal cosa, justo lo que usted dijo me había pasado. Después que hablé de que usted hizo su programa, me di cuenta que mi bebé podría tener tal inconveniente. Entonces, ese es un poco el objetivo del programa. Eso se logra teniendo buena comunicación con la gente, teniendo el respaldo de ustedes, teniendo un equipo de trabajo que fue cambiando con el tiempo, pero que, bueno, hoy está consolidado. Son muchas personas que trabajan para que este programa salga. Yo quisiera mostrarles, no puedo nombrarlos a todos, pero sepan que hay muchos chicos detrás de las cámaras, que hay una producción que trabaja, que hay otros encerrados en el control que están trabajando, y que este programa se hace gracias al trabajo mancomunado y al esfuerzo de todos ellos, que se bancan este programa en vivo los martes de 9 y pico a 10 y pico. Encima yo siempre me voy más allá, ya me estoy pasando otra vez de la hora. Entonces quiero pedirle disculpas a los programas que vienen después, pedirle disculpas a ustedes que siempre les hago ir un poco más tarde, pero agradecerles a todos ustedes por cada día que estuvieron presentes, por todos estos años que llevamos trabajando y que seguramente seguiremos trabajando. Así que agradecer también a la gente, a los directivos del canal que nos dan este espacio en forma totalmente desinteresada, porque saben que llega a muchos lugares de la provincia donde la salud no abunda, donde los consejos no abundan. Entonces también es muy importante para la gente del interior, para la gente del parte del Paraguay, para la gente del norte de Corrientes también, y para mucha gente que ve el programa por internet también, ¿no es cierto? Por mucha gente que nos sigue por el canal de YouTube. Los programas están subidos a las 48 horas y pueden encontrar 400 y pico de programas que hemos hecho en todos estos años. Así que bueno, dar gracias a todo esto, dar gracias a la vida, dar gracias por tener salud. No quiero dejar de agradecer también a mi familia que me acompaña siempre en esto, ¿no es cierto? Que les puedo robar esta horita todos los martes y que me permiten que yo pueda compartir con ustedes estas vivencias y esta experiencia de estos 40 y pico años de médico y esta experiencia de 15 años haciendo este programa. Así que, bueno, desearles que ya falta poco, ya viene diciembre, que pasen bien, que pasen en familia, que pasen con salud, que pasen una hermosa Nochebuena, una mejor Navidad y que ojalá tengamos todo un muy próspero año nuevo. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Así que Dios mediante, muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias.